El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. En un momento vamos a continuar con Mateo 24, siguiendo adelante en esta serie de estudios en este capítulo tan importante de la palabra de Dios. Quiero agradecerles por acompañarnos y al comenzar vamos a dirigirnos a Dios en oración. Amado Padre, gracias una vez más por ser un gran Dios y un Padre amoroso. Gracias por todas las experiencias en las que has obrado en nuestras vidas. Padre, queremos encomendarte este espacio y pedirte que sea de gran bendición para muchos. Hora de estudio bíblico. Si alguien está escuchando y aún no te conoce, te pedimos que obres en su corazón y pueda ver la necesidad que tiene de Cristo y confíe en Él para ser salvo. Ahora, Padre, también te pedimos por la edificación de los creyentes y por poder tener un buen enfoque de cada capítulo de la Biblia. Gracias porque estamos abordando en estos días el capítulo 24 de Mateo y estamos siendo instruidos y edificados en tu palabra. Entonces te pedimos que obres en nuestras vidas y en cada una de las vidas de nuestros oyentes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, con su Biblia por favor abierta en Mateo 24, vamos a continuar con nuestro estudio sobre las indicaciones de que el fin se acerca. Estamos tratando en primer lugar con la señal engañosa encontrada en los versículos 5, 11 y 24. Les aclaro, vamos a ver 3 señales hoy, partiendo de aquí de Mateo 24 y yéndonos un poquito hacia otros textos bíblicos. Señales de que la tribulación se acerca, el Señor se acerca, sí. La señal de engaños y engañadores. En segundo lugar, las señales militares o preparativos para guerras. Y en tercer lugar, la señal del deterioro moral en el mundo. Ahora bien, como les decía, vamos a comenzar por la primera. Estamos tratando con la señal de engaño y engañadores. Y voy a leer los versículos que recién les mencionaba en Mateo capítulo 24, versículos 5, 11 y 24. Mateo 24, 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24, 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y versículo 24, es decir, Mateo 24, 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí la palabra profética va marcando una señal, una advertencia. El futuro será una época de tremendos engaños. En el programa anterior he estado diciendo que el diablo es el padre de mentiras y que él está engañando individuos, llevándolos por el camino equivocado. Y su mayor área de engaño es la religión. Allí es donde el diablo opera, lamentablemente. Recuerdo haber leído un sermón hace unos años atrás, escrito por Charles Spurgeon. Él estaba preparando un mensaje en Mateo 4, allí en la tentación del Señor en el desierto. Usted recordará que en esa oportunidad el Señor Jesús, en cada uno de los ataques que el diablo le proporcionó, respondió con las palabras, escrito está. Por ejemplo, en Mateo 4:4, el Señor dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero luego, en el versículo 6, el diablo se apropia de la táctica empleada y él mismo cita la Escritura, diciéndole al Señor, escrito está, y comienza a citar un texto bíblico. Cuando Spurgeon estaba leyendo ese versículo, hizo una pausa y exclamó, ¿pero qué es esto que estoy leyendo en la Biblia? El diablo anda con una Biblia en la mano. Su esposa lo escuchó desde el pasillo y se acercó a su estudio, abrió la puerta y le preguntó, Charles, ¿qué acabas de decir?
No, acabo de ver en la Biblia que el diablo anda con una Biblia bajo el brazo. Y ella dijo, pero eso no tiene sentido. Y él le respondió, sí, está acá, en Mateo 4:8. El diablo cita la Escritura y dice, escrito está. Ciertamente, es así. ¿Alguna vez se puso a pensar que cada religión occidental basa su doctrina en la Biblia? Es así. El negocio del diablo es la religión. Ese es su asunto. En 1 Timoteo 4:1, el apóstol Pablo dijo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, algunos van a alejarse de la fe, van a apartarse de la fe escrita. ¿Y cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. Ahora, ¿qué son las enseñanzas de demonios? Mis amigos, enseñanzas religiosas. Hay que regresar a la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13 y recordar cómo los trabajadores en el campo, al detectar cizaña, fueron al dueño del campo y le dijeron, tenemos cizaña entre el trigo, ¿la sacamos? Y el Señor dijo, no la saquen. De ser así pueden sacar también el trigo. El punto que la parábola pretende mostrar es la similitud astuta de la cizaña junto al trigo. En otras palabras, se trataba de la falsificación de Satanás. Jesús dijo en la interpretación de la parábola que la cizaña representaba a los hijos del diablo. Entonces tenemos al cristianismo verdadero y las religiones del mundo al lado y al lado. E incluso ciertas formas de cristianismo y de cristianos, pero incrédulos. Muchas veces, amados, es casi imposible detectar cuál es el creyente y cuál no. Dios puso a su iglesia en el mundo para hacer brillar su luz, pero el mundo está penetrando a la iglesia y atenuando esa luz. ¿Por qué es que personas que dicen ser creyentes son tan difíciles de distinguir de personas que no lo son? La mundanalidad y la carnalidad, incluso la inmoralidad, las mentiras y los engaños, el obrar deshonesto de muchos cristianos en la actualidad es lo que genera todo esto. Y uno en ocasiones no puede ver las diferencias. El diablo tiene su cizaña y esta está en el área de la religión. Al lado queda el grosero pecado de la prostituta, del alcohólico, ladrón, violador. Pero hay algunas cizañas que no violan, no roban, no matan, no tienen adicción a las drogas. Judas era un cizaña, por ejemplo. Él estuvo con Jesús por 3 años. Era cizaña y nadie lo sabía. Durante la última cena, cuando el Señor Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar, ¿por qué los discípulos comenzaron a cuestionarse? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Todos se preguntaban y no sabían quién era la cizaña. Estaba sentado en medio de ellos y no le reconocieron. Judas era una persona religiosa. Había seguido a Jesús por 3 años. De hecho, él era el tesorero. Sí, mis amigos, el diablo opera en las religiones y ese es su mayor campo de operación. Algunos años atrás recuerdo haber leído un artículo de Associated Press que decía lo siguiente, se lo voy a leer. Los seguidores fanáticos de Alice, la profeta, entraron en uno de los poblados del norte de Zimbabue y mataron a 150 personas a balazos con lanzas o flechas también. Luego los ladrones saquearon el poblado disparando y matando a sangre fría. Al menos 5 criaturas perdieron la vida. El ataque elevó el número de las muertes a 270 en esa llamada Guerra Santa, que esta mujer llamada Alicia o Alice declaró. La sacerdotisa de los Lumpas desapareció luego y se encuentra prófuga, desafiando órdenes gubernamentales a entregarse. La profetisa de 45 años ha entregado pasaportes al cielo a todos los nativos que se adhieren a la causa. Ella dijo, he muerto, he ido al cielo, conocí al gran Dios negro y regresé a la tierra para predicar su evangelio. Mis amigos, esto sucedió en 1984, en la entonces llamada Rodesia del Norte, que luego pasó a llamarse Zimbabue. Miren, no son inventos de Lehmann Strauss esto, se trata de un acontecimiento verídico.
Por otro lado, las autoridades estiman que más de 100.000 personas se convirtieron a la religión de esta mujer en las provincias del norte. Ahora, ¿cómo es posible que esto haya sucedido? ¿Qué poder extraño llevó a estas miles de personas a seguir a una engañadora fanática? Mis amigos, no se puede explicar de otra manera que afirmando un poder satánico. El escenario se está preparando para el maestro de los engañadores, el anticristo, que se levantará como líder para ejercer su poder inmediatamente después del rapto. Muy bien, al ser advertidos podemos estar preparados. ¿Se da cuenta la importancia de estudiar la Escritura? Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tenga cuidado que ninguna persona lo engañe por medio de filosofías y sutilezas huecas. Hay muchas personas hoy en día que son esclavas, prisioneras espirituales del poder satánico, porque han basado su propio criterio en filosofías, psicologías humanas y humanistas. Amados amigos, el creyente es completo en Cristo. No permita que formas de filosofías y de pensamientos y de religiones modernas lo desencaminen y engañen. Cristo es todo lo que usted necesita. Confíe en Él y solo en Él. Sí, mi amigo, vendrán muchos en mi nombre, dijo el Señor, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces, hasta ahí tenemos la señal del engaño, el engaño que avanza en el mundo entero. Ahora, fíjese por favor, Mateo 24:6, y vamos a pasar ahora a la señal militar, es decir, una señal que muestra que el fin se acerca, la señal militar, la militarización, los preparativos de guerras. Jesucristo dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, no es el fin del siglo. La señal militar. A esta altura supongo que alguien va a salir con la pregunta: hermano Strauss, Jesús dijo que escucharemos de rumores de guerra, pero acuérdese que dijo que aún no es el fin. Bueno, ya lo sé, ¿verdad? La tierra ha sido marcada por guerras y conflictos a través de la historia de la humanidad, pero nunca en la historia de las razas y naciones se ha presenciado tantas revoluciones resultando en el nacimiento de nuevas naciones como estos últimos tiempos. Nación se levantará contra nación y reino contra reino. Nos sugiere algo: conflictos internacionales sin precedentes. Tengo un montón de archivos allí de varios años. En una ocasión leí un artículo interesante basados en las estadísticas de un lugarteniente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Miren, les voy a leer parte del artículo. Decía allí: desde el año 1820 al 1900, el mundo presenció 198 guerras, en las cuales 5.400.000 personas murieron. 80 años, desde el 1820 al 1900. Luego, los primeros 50 años del siglo XX, o sea, del 1900 al 1950, presenciaron 117 guerras con 42 millones y medio de muertes. Y lo que me gustaría resaltar, basado en esas cifras, es que el futuro, militarmente hablando, se presenta oscuro. La gran pregunta es: ¿hasta dónde vamos a llegar con esta locura? Algunas naciones se jactan de sus armas. Cuando el hombre crea tal monstruo, uno se pregunta: ¿hasta dónde Dios va a permitir el obrar malo del hombre sin intervenir? Estoy de acuerdo de que, por el simple hecho de que hay guerras, no debemos llegar a la conclusión de que el fin ha llegado, pero también estoy de acuerdo con que los conflictos bélicos son una indicación de que el fin se acelera, se acerca. Ya en 1914, estaba allí al comienzo de la Primera Guerra Mundial, el doctor Riley predicó un sermón en una conferencia profética en el Instituto Bíblico de Moody en Chicago. El título de su sermón fue Las señales de los tiempos. La primera señal en ese sermón fue la proclamación de paz y la preparación para la guerra. Algunas de esas cosas que dijo hace tantos años atrás son tan reales en la actualidad como en aquel entonces.
Aquel teólogo destacó cómo los diarios y las revistas buscaban un eslogan de paz en sus titulares, pero también se preparaban para la guerra. Hablaban de cómo los reyes, emperadores, papas, presidentes se encuentran en el tema de la paz, un tema perfecto para sus discursos. A juzgar por la retórica de la paz, uno tiene que asumir que las Fuerzas Armadas del mundo se están por disolver. Pero mis queridos oyentes, no es así, y hoy menos que nunca. Es una maravilla para el estudiante de la Biblia ver con cuánta precisión los profetas del Antiguo Testamento vieron el fin y lo anunciaron. Daniel en particular describe al anticristo que aparecerá después del rapto de la iglesia y dice que vendrá ofreciendo paz, pero destruirá a muchos. La señal militar, mis amigos, es muy importante. También me gustaría citar al respecto a Pablo escribiendo en Primera de Tesalonicenses 5. Escuche lo que Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando digan paz y seguridad, fíjese, entonces vendrá destrucción repentina. Mi amigo, confío en que usted esté entre los hijos de luz, los hijos de Dios, porque Pablo dijo en versículos 4 y 5, vosotros hermanos no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. De nuevo le digo, estimado oyente, espero que usted sea un hijo de luz. Eso significa que usted sea un hijo de Dios, un seguidor de Cristo, un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo. Si usted lo es, mi amigo, entonces la luz está en el horizonte. Con esto me refiero a la venida de Cristo a raptarnos para llevarnos al cielo. La señal militar se va enfatizando sobre este mundo y es muy significativa. Ahora bien, al acercarme al final de esta serie de estudios, creo que nos encontramos con un panorama muy interesante en cuanto a lo que sucederá en el futuro. Si estas profecías no fueran importantes y necesarias, Cristo nunca las hubiera dado, pero las tenemos, y las tenemos escritas para siempre, para que podamos comprender en parte los movimientos de Dios en el mundo y salvarnos del optimismo ciego que se rehúsa a enfrentar los problemas que nos rodean. Mi amigo, estas señales son importantes en la situación mundial actual, no hay que restarles importancia. Muy bien, hemos hablado de las señales engañosas o del engaño que van a aumento en el mundo, hemos hablado de las señales militares. Ahora vamos a examinar juntos lo que voy a llamar la señal moral, o podríamos decir, en cuanto al deterioro moral del mundo. Mateo 24:12 dice así, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Haberse multiplicado la maldad. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Tenemos una profecía que nos habla de una anarquía que marcará la aproximación del fin del siglo. La palabra maldad nos da el aspecto más descriptivo de la profecía. Se trata de una palabra griega que implica maldad, caos y anarquía. Entonces, la idea es la de odio, falta de respeto para con la ley y especialmente la ley de Dios. Después del rapto de la iglesia, el personaje malvado, el anticristo, será revelado al mundo como el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso lo leemos en 2 Tesalonicenses 2:4. Ahora, Pablo dijo en el versículo 7, 2 Tesalonicenses 2:7, que el misterio de iniquidad ya está en acción,
iniquidad, maldad, anarquía, lo cual quiere decir que las semillas ya fueron plantadas y llevarán su fruto en los tiempos peligrosos en los cuales el siglo terminará. Ahora, 2 Tesalonicenses 2 está hablando del mismo periodo de tiempo que Cristo está describiendo en Mateo 24, la semana 70 de la profecía de Daniel 9. Ese periodo de 7 años que comienza después que la iglesia es raptada, donde Jesús dijo que la maldad se multiplicaría, y Pablo dice, el misterio de iniquidad ya está en acción. Pero también dice que el hombre de iniquidad será revelado, manifestado. ¿Cuándo? Recién después que la iglesia sea raptada al cielo. En la actualidad estamos viendo mucha falta de respeto por la ley y el orden, motines, manifestaciones callejeras violentas, desafían a fuerzas policiales y gubernamentales. Cada evento así es una sombra de lo venidero, mis amigos, preparando incluso el camino para la aparición del hombre de maldad, el hombre de pecado, por lo cual la venida de nuestro Señor por su iglesia es inminente. El carácter moral de los últimos días es mencionado por Cristo y reiterado en mayor detalle por Pablo. Ese desorden moral predicho por el Señor y que comenzó muy temprano en la historia de la Iglesia, llegará a una proporción peligrosa en los últimos días. Escuche lo que Pablo dice en 2 Timoteo 3. Comenzando con el versículo 1 leemos: «También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diferentes concupiscencias. Mis oyentes, al estar bajo el poder de Satanás, el mundo estará lleno de impiedad y anarquía, procedentes de hombres hostiles bajo influencia diabólica. Hombres difíciles harán que se vivan tiempos difíciles, y los hombres de los últimos tiempos son descritos por Pablo como amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Piensen esto, mediten esto. Se trata de personas bajo el poder de Satanás. Nosotros muchas veces no tenemos ni noción de cómo Satanás usa personas bajo su poder. Los últimos informes anuales del FBI en los Estados Unidos muestran un aumento de la delincuencia año tras año. Una verdad que me impactó mucho fue ver las cifras, siempre en aumento. Asesinatos, robos, violaciones, actividades pandilleras. Muchas veces cuando la policía podría intervenir para prevenir cierta situación, un grupo organizado se levanta para defender al criminal y atacar a la policía. Estamos viviendo en tiempos en los cuales no se ejerce la autoridad sobre las masas. Y además es difícil encontrar una iglesia que se aferre a un estándar moral para todos sus miembros. Se está desintegrando el sentido de responsabilidad y deber. Hay un declive en la convicción moral y en la integridad. No se le da importancia a la verdad y la decencia. Mis amados, estamos camino a una época muy peligrosa que marcará el fin del siglo. Y lo que estoy diciendo no es mera especulación. No se trata de algo sin fundamento, ya que tenemos información apoyada por inspiración divina. Pero hoy en día algunas personas hablan de un avivamiento. Déjeme preguntarle, si estamos viviendo un avivamiento, ¿cómo explicar el crecimiento de la delincuencia y los crímenes? ¿Cómo explicamos el crecimiento de la anarquía y la inmoralidad?
Sé que gracias a Dios muchas personas se están salvando, pero mucho de la religión actual no es cristianismo genuino. Bueno, se nos va terminando el tiempo, pero, querido oyente, examínese por favor. Espero que usted sea salvo. Espero que sea un creyente en Cristo. Y su familia necesita la palabra de Dios, necesita recibir a Cristo como Salvador. Y sepan, mis queridos, que este mundo no va a mejorar, pese a tantos esfuerzos en cultura, educación, tecnología que tenemos hoy. Y pese a los vaticinios de paz y seguridad, usted necesita refugiarse en lugar seguro. Reciba a Cristo como Salvador personal. Recurra a Dios. Bueno, mis queridos, Dios mediante, nos encontraremos en nuestro próximo programa y vamos a continuar, si Dios lo permite, en Mateo 24. Será hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.